En esta sesión vamos a tratar con lo que son algunas propiedades de la imagen y la preimagen. Bueno, vamos a ponerle así mejor como una relación entre... No lo vean como una relación en cuanto al concepto que vimos, sino solamente una relación en el sentido de la palabra o originalmente en el sentido del diccionario. Una relación entre la imagen de una función y las operaciones de conjuntos. ¿Por qué veo hasta este momento esta parte? Bueno, lo que pasa es que algunas de esas propiedades que uno pensaría que siempre se tiene la igualdad, pues resulta que solamente bajo la idea de su proyectividad o inyectividad van a cumplirse. Entonces, vamos recordando cosas que necesitamos, sea... O bueno, vamos a ponerle de una vez sean X y A conjuntos no vacíos. De hecho, también le pongo de una vez aquí un B, conjuntos no vacíos. Con esto es con lo que voy a estar trabajando. F que va de A en B va a ser una función. No especifico regla de correspondencia porque es una función general. Si yo quisiera escribir la regla de correspondencia para funciones generales, pues yo tendría que poner X, que es enviado esta flecha con esta línea vertical. En inglés lo traducen como map to. A veces tratamos de traducirlo al español con una palabra que no está completamente correcta en español, que es mapear. A muchas personas o a muchos hispanohablantes esta palabra no les agrada, sobre todo en matemáticas. Entonces vamos a leer esto como enviar a. O a X le corresponde f de x. Les digo, esto nada más es porque, bueno, en inglés es map to. Y esta, bueno, muchas veces les digo, esta traducción de mapear no es bien recibida por muchos académicos, por muchos profesores o por muchos investigadores hispanohablantes. No les agrada esta palabra. Y entonces lo dejamos con enviar a o a x le corresponde f de x. Entonces esta va a ser nuestra función f. No tiene de momento ninguna restricción. Les digo, esta parte es para recordar. Recordemos que si U es un subconjunto de A, entonces la imagen de U bajo F se define como el conjunto de todos los elementos de la forma f de x, tales que x pertenece al U. Un poco más completo esto que está aquí, bueno, f de x en B, o sea en el dominio, tales que x está en U. Esto lo que teníamos es que f de U es un subconjunto del rango de nuestra función f de b. Y ahora, si b es un subconjunto, pero ahora si v es un subconjunto de b, entonces la imagen inversa bajo f de este v va a ser igual a todos aquellos x en el dominio, o sea en A, tales que su imagen, bueno, cuando son evaluados por f, cuando los evaluamos con f, van a parar justamente al b. Este que está aquí nos lleva a que f a la menos 1 o la imagen inversa de b bajo f es un subconjunto de A. Esto es en cuanto a imagen e imagen inversa. También recordemos los dos conceptos que vamos a ocupar en este momento. F es inyectiva
sí, solamente sí, para cualesquiera dos puntos x y y que yo tome en el dominio de la función, si f de x es igual a f de y, o sea, si al evaluarlos bajo f resultan dar el mismo elemento, implicará que el x tiene que ser forzosamente el y. F es suprayectiva si, solamente si, para cualquier elemento y que yo dé en B, va a existir un elemento x en A, perdón, aquí es en A, de manera que cuando yo evalúo ese x que existe, lo evalúo bajo f, va a parar al y. Una equivalencia de la suprayectividad que me gusta mucho es que la imagen del A bajo f tiene que ser todo B. Esto era para inyectividad y suprayectividad. Para suprayectividad pongo estas dos equivalencias, para inyectividad esta es la más utilizada. Verán que hay muchas más equivalencias en cuanto a inyectividad dependiendo de en qué tipo de espacio estén trabajando. Aquí estamos con conjuntos nada más, entonces no los he dotado de ninguna estructura. Entonces no pongo equivalencias. Me quedo con esta que me basta de momento. ¿Y qué tipo de situaciones son las que vamos a ver? Bueno, de entrada, por ejemplo, vamos a ver, lo voy a poner aquí como 1. ¿Qué pasa? Yo tengo que y, bueno, en este caso B, es un subconjunto del propio B. Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Esto me implica que puedo tomar la imagen inversa de dicho B. Ahora, aquí no hay problema. La imagen inversa de todo el B siempre va a ser todo el dominio de la función. La imagen inversa de cualquier elemento del rango o contradominio siempre me va a dar todo el dominio. Esto se tiene inmediatamente por la definición de función. Recuerden que todo elemento, una de las condiciones para que algo sea función es que a cada elemento del dominio siempre va a existir uno que esté relacionado con él. Esa es una de las condiciones que tenemos en cuanto a la definición de función. Por eso es que cuando yo tomo la imagen inversa de B, pues esto se puede ver como todo el A. Recuerden, esto tiene que ver con cómo calculamos la imagen inversa. Y les digo, es solo una consecuencia de las propiedades que pedimos de función. Pero ahora yo tengo, además, por lo que tengo escrito aquí arriba, esto de la imagen inversa de V contenido en A, voy a tener que F inversa de B, que aquí yo ya sé que es un A, que es el A, en particular es un subconjunto del propio A. Recuerden, todo subconjunto es subconjunto de sí mismo. En este caso, A es subconjunto de A. Pero lo estoy enmascarando y lo estoy viendo como la imagen inversa del B. Por lo que yo puedo aplicarle, yo puedo calcular su imagen bajo F. De manera que yo pueda calcular F de F inversa de A. De B, perdón. Aquí es B. De B. Aquí es donde comienzan las cosas a verse diferente con respecto a lo que es la imagen inversa y la imagen de una función como conjuntos. Se empiezan a ver diferente a lo que ustedes conocen como función inversa, que ya han llegado a ver en algún momento. Esto por lo regular ustedes en una función lo cancelarían. O sea, esto, déjenme hasta ponerlo en rojo para resaltar que es erróneo. Esto ustedes pensarían que este cancela con este. Siguiendo la idea de que, por ejemplo, si x es distinto de 0, x multiplicado por 1 en x me da 1. O sea que uno piensa, a veces se llega a confundir, cuando está haciendo un examen, uno pone que esto es igual a b. Porque pensamos que esta notación que está aquí implica algo similar a lo que nosotros sabemos manejar en números reales. Pero la realidad es que no.
esto es incorrecto. ¿Por qué? Pues en general, f de f inversa de b, bueno, no es f inversa, perdón, ahí estoy haciendo un abuso en la redacción. La imagen de la imagen inversa de b, eso es lo correcto. Pues como les dije, tiene que ser la imagen, como la imagen inversa de b es todo a, esto tiene que ser f de a. Pero sabemos que en general solo es un subconjunto de b. No tiene por qué ser todo b. Vimos muchos ejemplos. Vimos, por ejemplo, vamos a ponerle una G que vaya de A en B, donde A que sea igual al 1, 2, 3, B sea igual al ABC. En este caso, por ejemplo, yo puedo poner que G de 1 sea igual a G de 2, sea igual a G de 3, y que esto sea igual a la. En este caso, ya habíamos visto que la imagen de A bajo G solamente es el conjunto unipuntual A. Por lo que esto está contenido en B, es un subconjunto de B, pero no es todo B. O sea, sabemos que A es distinto de B. Eso nosotros ya lo sabemos. Comparamos elemento a elemento G de A con B y pues nada más tenemos que en G de A está solo el A y le faltan el B y el C para hacer todo B. Por tanto, solo es un subconjunto. Entonces, esto está contenido particularmente. Aquí es donde la intuición comparada con lo que tenemos en números reales comienza a fallar. Entonces, esta es una de las situaciones que queremos ver. La queremos ver ahora en general. Porque aquí vean, si aquí ya comienza a tener problemas, bueno, no son problemas realmente. Solamente es que aprendamos a manipular los conceptos de función y diferenciarlos del concepto de elemento o de número en el caso de los números reales. Hay que saber diferenciar eso. Esta propiedad, aquí ya vemos que no podemos aplicar algo así como una cancelación, como uno está acostumbrado a hacer, o una igualación a 1. Aquí nos da todo, no nos da todo el b. Hay casos en los que sí nos va a dar todo el b, pero son muy, muy específicos. Vamos a verlo. ¿Cuál sería la situación general? Bueno, la situación general es, voy a volverlo a escribir, sea V un subconjunto de B. ¿Vale? Déjenme ponerle aquí 2, al anterior le puse 1. Para situaciones generales lo único que vamos a tener es que la imagen de la imagen inversa del V no va a ser todo V, sino que solamente va a ser un subconjunto del propio V. Ya vimos acá cómo se refleja eso incluso con el todo B. Con todo B no se preserva esta igualdad que tengo en rojo arriba. Con subconjuntos menos, solamente nos va a dar un subconjunto de B. Vamos a comprobarlo. Vamos a ponerlo, demostración. Sea X. Y bueno, vamos a ponerle Y. En F de F inversa de B. El que pertenezca a la imagen de F inversa de B, ¿qué me quiere decir? Bueno, que Y está en la imagen de la imagen inversa. Miren, me regreso a la definición de acá arriba. Un elemento está en la imagen de un subconjunto de A si, solamente si, o bueno, si es de la forma f de x para algún x en el u, en este caso en u. Entonces, esto me implica que va a existir un elemento, vamos a llamarle x, en f inversa del b, en la imagen inversa de v bajo f, tal que cuando yo lo evalúo en f, bajo f, voy a caer en el y. Esto es lo que nosotros tenemos porque y pertenezca a la imagen de la imagen inversa.
¿Esto qué me va a implicar a su vez? Bueno, esto me va a implicar, como tengo un X, del Y yo ya no puedo decir nada. Yo solo sé que el Y es f de X. Esto es lo único que tengo de la implicación anterior. Lo que sí tengo es ahora un nuevo elemento con el cual puedo trabajar. X pertenece a la imagen inversa de B. Esto me implica que, por definición de imagen inversa, vamos otra vez arriba a consultar la imagen inversa. La imagen inversa son todos aquellos elementos en X, tales que el f de X va a parar al B, al V en este caso, en lo de verde. Entonces, como X pertenece a la imagen inversa de B, esto me va a implicar que el f de X va a parar a B. Aquí está, miren, va a parar a este que está aquí. Pero f de X, por la implicación anterior, es igual a Y. Esto me implica que el Y va a parar justamente al B. Al V, perdón. Entonces, ya tenemos la contención que nosotros queríamos. Partimos de la imagen inversa de V y vimos que ese elemento vuelve a caer en V. ¿Hay alguna posibilidad de obtener la igualdad en esta contención? Sí, justamente esta contención nos va a garantizar la igualdad. F de F inversa de V va a ser igual al V si F es su proyectiva. En el momento en que nosotros garanticemos que F es su proyectiva, ya podremos tener esta igualdad. ¿Cómo es que nosotros comprobamos esto? Bueno, pues no nos queda de otra. Vamos a aprovechar la propiedad de suprayectividad para demostrar la otra contención. ¿Cuál es la otra contención? Con la parte 2 ya tenemos una. Ahora lo que nos falta es demostrar que B está contenido en la imagen de la imagen inversa del V. ¿Cómo demuestro esto? Como siempre, voy a tomar un elemento Y. En general, un elemento arbitrario, un elemento que sin ninguna característica en el B, y quiero comprobar que caiga en la imagen de la imagen inversa de B. Pues como Y está en V, en automático por ser F suprayectiva, puedo garantizar la existencia de un elemento X. ¿En dónde? En F. Perdonen, no es en F. Un elemento X en el dominio, o sea, en este caso va a ser A. Sí, aquí todavía no puedo meter a F inversa, no he ganado méritos para eso. O sea, solamente sé que Y está en V. Por eso aquí tiene que ser en A. Miren, vean acá en la definición general de su proyectividad. Existe un X en A. De tal manera que cuando yo evalúo ese X bajo F, me da el Y. ¿Ok? Ahora aquí viene lo interesante. Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos acá arriba, solamente que entre comillas lo vamos a hacer al revés. F de X tiene la forma pues que queremos de los elementos que pertenecen a la imagen de algún conjunto. ¿Ok? ¿Qué conjunto es ese que está aquí? Bueno, el Y partimos de que pertenece a B. Esto me implica que también el F de X está en B. En V, perdón. Como está en V, miren cómo está la imagen inversa acá. Si yo sé que el F de X pertenece al V, entonces el X
¿A dónde pertenece? Pues esta es la propiedad que cumplen los elementos que pertenecen a la imagen inversa de dicho conjunto. Este de aquí. Recuerden, esto que está aquí no puedo decir que X está en A, porque este es mi universo. Por eso es que no considero a los elementos en A. Sino que si se cumplen esta propiedad, la propiedad que está a la derecha del tal que del conjunto, me da que los elementos pertenezcan a dicho conjunto. En cuyo caso, como f de x pertenece a B, esto me implica que el X ya no solo es un elemento de A, sino que también pertenece a F inversa, a la imagen inversa de V. Y ahora sí, ¿qué puedo hacer con esto? Yo quiero pues comprobar que este elemento me pertenece ahora a la imagen de la imagen inversa. ¿Qué quiere decir esto? Pues son todos los elementos. Ahora vean aquí. Ahora voy a utilizar el hecho del universo. Me basta con que X pertenezca, en este caso, al U, para decir que el X, el f de X, pertenezca a f de U. Nuevamente, esto que está aquí es mi universo. Esto es el universo. Esto no me dicen universo. Esto no me dice ninguna propiedad. La propiedad es lo que está a la derecha. Entonces, si yo sé que el X está en U, en automático el f de X no solo se mete en el B, sino se mete en todo en el f de U. En el f de U, que es la definición del conjunto. Entonces, ¿aquí qué es lo que tengo? Bueno, el X está en f inversa de B. Yo sé que puedo tomar, el f de X y yo sé que está en B. Pero esto me implica que f de X pertenece a la imagen de la imagen inversa de V. ¿Por qué? Porque el X pertenecía a la imagen inversa de V. Entonces, cuando yo evalúo bajo f de X tiene que meterse ahora en la imagen. Entonces, como yo tengo esto, yo sé que de varias implicaciones anteriores, yo sé que el f de X es el Y. Entonces, ¿qué puedo hacer de aquí? Pues de aquí, el Y, justamente, como es f de X, me va a implicar que el Y también se mete en la imagen de la imagen inversa del V. Entonces habré terminado lo que yo quería demostrar. Yo quería demostrar que el Y pertenecía a este conjunto. O sea que la hipótesis de suprayectividad es muy importante porque me garantiza la existencia de estos X. Es tan relevante porque si yo me voy al ejemplo de acá arriba, por ejemplo, para el B y para el C, no garantizo ningún elemento de A que vaya a parar a ellos. Es más, la imagen, déjenme ponerlo en el color morado, para que se siga entendiendo que es parte del ejemplo. La imagen inversa del B y el C es el vacío. Porque no hay ningún elemento en A que vaya a parar a esos dos. Aquí sería de G. No hay ningún elemento que vaya a parar a esos dos. Y para nosotros garantizar esa igualdad, necesitamos que para cualquier elemento que nosotros demos en Y, garanticemos la existencia de un X. Eso nos los da gratis la suprayectividad. Por eso es que se puede garantizar la igualdad en estas situaciones. Como les dije, estas propiedades solamente se tienen cuando estamos trabajando con funciones suprayectivas. Una propiedad similar que se va a tener, pero ahora para la inyectividad, pues pongámoslo así, sería un inverso de esto. ¿Cuál va a ser? Miren, voy a poner 4. Déjenme ponerle sea U un subconjunto de A. U
siempre va a estar contenido en la imagen inversa, sí, porque ya traté la imagen de la imagen inversa, la imagen inversa de la imagen de U. Esta contención siempre la voy a tener, siempre, siempre, siempre. Lo mismo, aquí no podemos cancelar. Miren. Bueno, vamos a ver este enunciado y ahorita pongo un ejemplo. Demostración. Sea. Bueno, como siempre, tomo un elemento, vamos a llamarle U. En U, arbitrario. Ah, bueno, le estaba poniendo X, ciertamente. X en U. Esto me implica que el f de X cae en la imagen de f de U. Esto nomás lo tengo porque como el X pertenece a U, déjenme subo acá otra vez, como el X pertenece a U, pues esa propiedad es la que cumplen los elementos f de X, los de la forma f de X, para pertenecer al f de U. Ahora necesito ver que el f, que el X, perdón, cumpla la propiedad de los elementos que están en la imagen inversa. Pero bueno, si f de X está en B, en este caso, me va a implicar que el X, este X, va a estar en la imagen inversa de dicho V. Entonces, como el f de X cae en f de U, me va a implicar que el X cae en la imagen inversa del f de U. Miren, aquí esto fue más fácil que arriba, un poco más sencillo. Déjenme ver dónde está, Ah, aquí. Aquí se ve un poco más largo porque hay existencias, ahí puse unas palabras con pero y situaciones así. Acá fue una línea directa. Casi siempre la imagen inversa cuando estamos trabajando con ella, si es la que destaca en el trabajo, casi siempre la imagen inversa es bien comportada. La imagen, o en este caso aplicar F, que es la que estoy aplicando a la izquierda, siempre por lo regular tiene algunas complicaciones. La imagen inversa casi siempre es más directa para trabajar. Ahorita verán a qué me refiero con eso de que la imagen inversa siempre es bien comportada, pero tengan esto en mente. Entonces ya tengo aquí de esta contención, de estas implicaciones, perdón, la contención que yo quería. ¿Qué sigue ahora? Bueno, como les dije, vamos a ver un ejemplo. Déjenme otra vez poner aquí al G, que va de A en B, con A igual al 1, 2, 3, B igual al ABC, ¿y cómo se define? ¿Cómo vamos a definir una función? Bueno, déjenme ver cuál nos conviene. Ah, pues sí, miren. De hecho voy a tomar la misma. G de 1 es igual a G de 2 igual a G de 3. Y esto que sea igual a la. ¿Vale? A ver, déjenme ver si esta me conviene. Ok, sí. G de 1, ajá. Y ahora tomamos la imagen inversa del B. Esta ya vimos que es el vacío. No hay ningún elemento de A que vaya a parar a G. Que vaya a parar a B, perdón. Entonces, esta es vacía. Y luego, la imagen del vacío siempre va a ser el vacío. Esto es una de las propiedades que vamos a dar por aceptadas. La imagen del vacío siempre dará el vacío. Esto se los pongo en unas notas. No tengan por qué, no hay por qué confundirse.
Prácticamente esto es porque, pues, ¿a dónde mandas a la nada? Pues a la nada. No tienes ningún elemento a donde parar. No puedes mandar algo que no existe a algo que sí existe. Entonces, por eso la imagen del vacío es vacía. Lo mismo pasa con la imagen inversa del vacío. Y entonces, G del vacío es el vacío. Lo que me implica que G de G inversa de B. Bueno, aquí hice un abuso de notación. Aquí tendría que ponerle así. Recuerden, estamos trabajando a nivel de conjuntos. Es igual al vacío. Y el vacío está contenido en B. Y pues evidentemente no es todo B porque en el de la izquierda no hay nada. Y el de la derecha solamente tiene al B. O sea, tiene algo adicional. Ya tiene elementos. Entonces no se cumple esta condición que nosotros queríamos. ¿Cuándo tenemos nosotros la igualdad? Resulta que nosotros tenemos la igualdad. Voy a ponerle 5. U va a ser igual a G inversa. Perdón, es F. A la imagen inversa de la imagen de U. Si F es inyectiva. Entonces nosotros vamos a obtener nuestra igualdad cuando nuestra F sea inyectiva. Vamos a ver. A verlo. Ya nosotros ya demostramos una contención. Ya tenemos una. Ahora nos falta ver que F, la imagen inversa bajo F de la imagen de U bajo F se meta en el U. Esta es la contención que nos falta. Demostración. Sea, bueno, ya no estoy poniendo los seas. Aquí vamos a tomar un elemento, como siempre, un X en la imagen inversa de la imagen de U. Esto por definición nos va a querer decir que cuando yo evalúe f de x bajo f, pues este va a caer en el conjunto que está dentro de la imagen inversa, en los paréntesis de la imagen inversa. En este caso dicho conjunto es f de u, o la imagen de u bajo f. Como f de x está en f de u, pues esto me implica inmediatamente, por definición de imagen de un conjunto, que este elemento que está dentro de los paréntesis pertenece a este que está dentro de los paréntesis. Así es la forma coloquial de poderlo identificar. Esto quiere decir que x está en u. Y ven que aquí es inmediato hasta cierto punto. ¿Por qué? Miren, si yo hiciera esto, en ningún momento habría utilizado la inyectividad. ¿Vale? Esto, así si nosotros lo dejamos, tiene una complicación enorme. Cuando una función no es inyectiva, recordemos, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo aquí. O sea, déjenme incluso aquí. De hecho, aquí voy a ponerle, a resaltarlo así con un círculo. Espérenme tantito. Así. Esto así. Pero déjenme ponerlo en rojo. Esto que está aquí, si yo lo dejo así, es incorrecto. Y ahorita viene la explicación de por qué. Yo en ningún momento estoy utilizando la hipótesis de inyectividad. Entonces me podrían preguntar, oiga, si eso fuera cierto, ¿para qué ponemos la inyectividad como una hipótesis? Bueno, la idea es que esto del x y con el u no siempre es cierta. ¿Por qué? Vamos a ver, si yo tengo f que vaya igual del 1, 2, 3
que nosotros le llamamos A, al 1, 2, 3, vaya a parar al B, que nosotros en este momento es el ABC. Y déjenme mejor ponerle otra letra para que no nos metamos en líos. Una H, de tal manera que H de 1 sea igual a H de 2. Ah, pues de hecho sí, me servía la misma G. Perdonen. Sí, la misma G sirve de ejemplo. Perdón, quería poner otra nada más para detallar, pero con esta se nota más. Van todos a parar a la. Pues en este caso, el A vamos a ponerle, vamos a tomar el U que sea igual al 1. ¿Vale? En este caso, esto me va a implicar que el A, que es igual a G de 1, pertenece a la imagen de U bajo G. Y según lo que yo estoy escribiendo aquí, esto a su vez me implicaría que el 1 pertenece al U. Claro, pero eso solamente sería si yo garantizo que la única máscara de A que tiene A, perdón, es aquella donde aparece el 1, es esta, el G de U. Pero no, no es cierto. El A también puede ser igual a G de 2. Por ejemplo, y si yo extiendo aquí al 1, 2, así, este también está en G de U. ¿Vale? Y aquí, bueno, ya se contradice lo que tenemos arriba. El 1 pertenece al U. Bueno, no, perdonen, aquí no necesitaba extenderlo. Aquí ya me estaba revolviendo un poco más. Aquí ya no necesitaría extenderlo. Este ya está en otro conjunto más grande. Vamos a llamarle Z al 1, 2. Ahora sí, así va a quedar más claro. Perdonen ahí. No sabía bien cómo especificarlo. Este está en G de Z. Y yo sí sé que el 2 pertenece al Z. Pero acá arriba, si yo tomara otra máscara, por ejemplo, si yo tomara esta máscara, esta del G de 2, de acá arriba, les digo, esta implicación es incorrecta. De aquí yo no debería de poner implicación. Pero es nada más para detallar lo que uno acostumbra a poner. Por ejemplo, en un examen, un error que uno llega a cometer así. Si uno no ve la inyectividad aquí, es garantizar esto. Pero aquí, yo sé que el 2 no pertenece al U. Pero sí es cierto que G de 2 es igual a la. Es igual al G de 1. Entonces yo no puedo tener esto que estoy garantizando aquí, esto, porque hay otros elementos que pueden parar a la, que me pueden dar ese elemento de A. Por eso a veces este abuso de notación de los f de x puede causar muchos problemas. No es tan frecuente que cause, pero cuando uno apenas se está acostumbrando a trabajar con las funciones como tal, con estos conjuntos, sí llegan a pasar estos errores. Y aquí es justamente donde entra la inyectividad. La inyectividad, ¿qué nos dice? Que si yo tengo dos elementos que van a parar al mismo elemento cuando yo los evalúo bajo una función, entonces no me queda de otra. No hay dos elementos, son el mismo elemento, tienen que ser iguales. Entonces aquí lo que me faltaría explicar, déjenme pasar esto para acá. Esto me implica, esto si es correcto, f de x pertenece al f de u. Esto sí es correcto, esto no hay problema. Les digo, la situación viene aquí cuando se tienen muchos elementos que van a parar a uno mismo, en este caso al A. El 2, por ejemplo, también, yo estoy cambiándole de máscara al A, pero el 2 no pertenece al U. Entonces, ¿qué máscara me conviene? Yo no voy a saber en una función cuándo me va a convenir qué máscara utilizar.
Cuando estoy trabajando en general, yo no voy a saber. Por eso aquí, bueno, aquí me estaba yo enredando mucho porque aquí yo en automático ya sé que el 1 sí pertenece al U, el 2 pertenece al Z. Por eso me estaba revolviendo un poco. Les digo, o sea, también incluso le puede pasar así a cualquier persona, no importa cuánto tiempo lleve uno de práctica. Como aquí ya se ve evidente con quién estoy trabajando, que es con el 1, que sí pertenece al U, necesitaba pasarme a otro conjunto, por eso es que definí el Z. Para ver que ese elemento 2 está en Z, pero no está en U. Entonces, si yo no garantizo que sea la única máscara que tiene el A, o sea, que la única máscara sea G de 1, me van a pasar situaciones como esta. Y cuando uno trabaja con funciones generales, no puede hacer estas cosas de acá. No puede ver el elemento y decir, ah, pues sí, estoy trabajando con el elemento correcto, con la máscara correcta. Entonces, como uno trabaja en término general, pues necesita garantizar que no haya varias máscaras del A o del G del elemento. Por ejemplo, aquí tengo 3 máscaras de un mismo elemento, del A. Tengo que garantizar que solo haya una. Como F es inyectiva, solamente X evaluado en F le corresponde déjenme ponerlo aquí, solo a X le corresponde F de X. Esa es otra forma de ver la inyectividad. Déjenme bajar esto un poco más. Entonces, esto que tengo aquí me va a implicar, ahora sí, que el X es el único elemento, aquí era una pertenencia, que va a parar a F de X. Por tanto, el X, como F de X está en F de U, X está en U. Les digo, ya vimos aquí un caso, por ejemplo, el 2 sí pertenece al Z, pero el 2 no pertenece al U. Y cuando yo evalúo G en 2 bajo A, pues caigo sobre el mismo G de 1. Y ya vimos que el 2 no pertenece al U. Entonces, este es un ejemplo de por qué esto no pasa si no tengo la inyectividad. Esto que tengo aquí con palabras solo me lo garantiza la inyectividad. Se entiende más con palabras que con símbolos, o sea, que yo ponga aquí los símbolos. Entonces, ya con esto nosotros tenemos la igualdad. Ya podremos trabajar nosotros con esto de esta manera. Esto es muy importante. ¿Por qué? Pues vamos a tener, déjenme ver qué número sería. Una consecuencia directa de todo esto que hemos estado redactando va a ser 6. F es biyectiva. Sí y solo sí, para cualesquiera U subconjunto de A y V subconjunto de B, el B tiene que ser igual a F. Aquí es F de F inversa de V y el U tiene que ser igual a F inversa de F de U. Y bueno, esto ya nada más es consecuencia de lo que tenemos arriba. Y pues nosotros podremos trabajar con funciones biyectivas y suprayectivas. Algo similar pasa con respecto a las imágenes cuando hablamos de familias de conjuntos, que es la otra propiedad que vamos a ver de funciones. O sea, esto ya nada más lo dejo así porque es una consecuencia de lo que tenemos arriba.
Y entonces tenemos otra propiedad de la imagen y la imagen inversa. Sea, en este caso vamos a llamarle U alfa, con alfa variando en algún conjunto de índices. Vamos a llamarle ni. Una familia de subconjuntos de A. Si yo cambio de notación, bueno, si yo lo simbolizo, esto quiere decir que U alfa en I, este es un subconjunto del conjunto potencia de A. Aquí la unión, vamos a tener propiedades con respecto a la unión y a la intersección de familias de conjuntos. Recuerden cómo están dados esos. Bueno, la unión de los alfa en I de los U alfa se define como el conjunto de todos los X en A, tales que existe algún alfa en I que cumple que el X se mete en ese U alfa. Y la intersección de los alfa en I de los U alfa, pues son todos aquellos elementos en el A, de manera que no importa qué índice yo dé, qué índice alfa yo dé, siempre el X se mete en el U alfa. Dicho de otra manera, están en la unión si mi elemento está en alguno de los elementos de la familia. Es un elemento de los U alfa. En alguno de ellos. No necesito en todos. Solo me basta con que esté en uno. Y pertenece a la intersección. Ahora sí, si está en absolutamente todos los U alfa. Sin ninguna excepción. En este caso, bueno, vamos a trabajar con la imagen y la imagen inversa. Y la que se comporta mal, justamente va a ser la imagen. ¿Por qué? Bueno, de entrada, F de la unión de los alfa en I, de los U alfa, sí me va a dar la igualdad. Sí me va a dar la unión de todas las imágenes de los U alfa con alfa en I. Vamos a llamarle a esto 1, bueno, I. Pero en la intersección ya no se comporta tan bien la imagen. ¿Por qué? Porque la imagen de la intersección de los U alfa solamente va a estar contenida en la intersección de las imágenes de los U alfa. Alfa en I. Esta va a ser 2i. Estas dos, bueno, yo no las voy a demostrar. Estas se las voy a dejar de ejercicio que ustedes las demuestren. La demostración no es complicada de estas dos situaciones. Solamente es hacer contención de conjuntos. Y veamos, por ejemplo, aquí una aplicación de los diagramas de Venn. Por ejemplo, si resulta que mi familia de conjuntos solamente se compone por dos. U1 es este. Y U2 es este de aquí. ¿Vale? Y yo estoy interesado en la intersección de esos U1 con U2. Esto que está aquí sería U1 intersectado con U2. ¿Qué pasa cuando los evalúo en F? Bajo alguna función F. Dicho en diagramas, quiere decir que yo me voy bajo una regla de correspondencia llamada F, identificada con F. ¿Por qué solamente se metería en la intersección
De las imágenes, la imagen de la intersección. Miren, déjenme ver aquí cómo van las dos circunferencias. Una sería así. Y otra sería de esta manera. No, de hecho aquí es al revés, disculpen. Para que el diagrama se entienda mejor, aquí es al revés. Aquí si yo la separo, así. Sí, porque si no mi función no estaría bien definida como tal. Entonces tendría problemas. Entonces aquí yo tengo U1 y U2. De manera que U1 intersectado con U2 es el vacío. ¿Vale? Y resulta, esto sí puede llegar a pasar, que cuando yo evalúo bajo F, ya lo puse abajo, esto me va a parar así. Este de aquí, por ejemplo, sería la imagen de U1. Este sería la imagen de U2. Y su intersección sería esta que está aquí. Esta que está aquí. Esta sería F de U1 intersectado con F de U2. Y esta, bueno, aquí en los diagramas ya no es vacía. Les digo, no estoy dando una función en específica porque siento que esta parte, esta contención, ver que en general no cumple la igualdad, se ve mejor con los diagramas. O sea, si yo tomé aquí una familia donde los conjuntos están separados, en este caso la familia solamente tiene dos elementos, y resulta que cuando los evalúo en F, la intersección de las imágenes ya no es vacía, pues aquí se ve de inmediato. Como les dije, la imagen del vacío es vacía. Por tanto, la imagen de U1 intersección U2 es vacía, es igual al vacío, el cual solamente está contenido en F de U1 intersección F de U2. Porque mis diagramas de Venn me están diciendo que cuando yo evalúe bajo F, la intersección ya no es vacía, sí tienen una intersección esas imágenes. Entonces aquí se llega a ver más o menos cómo se tiene que no se tiene la igualdad que nosotros tenemos arriba. Los diagramas de Venn son una buena herramienta para visualizar un contraejemplo de por qué no se tiene la igualdad. ¿Cuándo tenemos nosotros la igualdad? Pues nosotros tenemos la igualdad, lo voy a poner como una proposición, F de la intersección de los alfa en I de U alfa es igual a la intersección de las imágenes si F es inyectiva. En este caso ya tengo la igualdad. Vamos a demostrarlo. Les digo, esta parte ustedes ya la tienen, ustedes la pueden comprobar fácilmente. Es puro trabajo con conjuntos, de hecho les sirve de práctica. O bueno, ahorita voy a hacer una de ellas. Voy a hacer una de las contenciones de acá arriba. No, de hecho mejor si les sirve de práctica trabajar con índices, con familias de conjuntos. Y con las imágenes de funciones. Entonces, si F es inyectiva, vamos a demostrarlo. Nos falta una contención. Miren, acá ya tenemos una. Nos falta ver que la intersección de los alfa en I de las imágenes está contenida en la imagen de la intersección. ¿Cómo comprobamos esto? Bueno, como siempre, vamos a tomar un elemento Y en la intersección de los alfa en I, de los FU de alfa. Esto me implica
que para todo alfa en i, y pertenece a la imagen de u de alfa. Y esto me implica, como f es inyectiva, existe un único. Este símbolo que le pongo al lado del único, al lado de la existencia, del operador de existencia, quiere decir que existe un único. Este signo de admiración simboliza esto. Existe un único x, ¿en dónde? En u de alfa, tal que f de x es igual a y. Y esto me implica, bueno, combinando este operador de aquí con esto que tenemos aquí, que el x pertenece a la intersección de todos los alfa en i de los u alfa. Y ahora sí, esto me implica que el f de x, que es igual a y, por esto que tenemos acá, pertenece a la imagen de la intersección de los alfa en i de los u de alfa. La inyectividad me garantiza que el x que está en cada u de alfa no haya más de 1. O sea, por eso puedo tomar al x en toda la intersección siendo único. Porque si no tuviera esa inyectividad, podría aquí haber un x1. Y ese x1 pues ya no necesariamente tendría que estar en la intersección de los u de alfa. Podría ser un x2, por ejemplo, que no está en ninguno de los elementos de la familia. Podría ser uno de esos elementos, o sea, que no pertenezca a ninguno de los u de alfa. Entonces, para quitar ese problema, que era lo mismo que aparecía acá arriba, esto que les decía, pues se pide que la f sea inyectiva. Si no, no garantizo que este x que está aquí sea único. Sea el único elemento que va a parar al y cuando lo evalúe en f de x. Ese x se mete en todos los u de alfa, pues porque estoy trabajando con el operador de para todo alfa en i. Y por tanto, pues ya tengo que x pertenece a la intersección. Y bueno, así prácticamente como se trabajó esta parte de utilizar los operadores de para todo, se trabaja con estos de acá, nada más que hay que hacer la equivalencia con la existencia y con el para todo según la imagen que nosotros queramos. Como les dije, la imagen es la que no se comporta muy bien. ¿Qué número era? Era... ya no le continué con numeración. Bueno, ¿por qué digo que se comporta bien? Pues resulta que la imagen inversa de la unión de los alfa en i de los u de alfa es igual a la unión de los alfa en i de f inversa de u de alfa. Y la razón por la que se comporta bien es que en la intersección siempre tenemos la igualdad. Cuando trabajamos con la imagen inversa. O sea, en la imagen inversa siempre tenemos la igualdad, mientras que en la imagen, pues ya vimos con el diagrama de Venn que no siempre se garantiza la igualdad. Entonces, estas son propiedades que para garantizar igualdades se necesitaba la inyectividad y la suprayectividad, por eso las dejé hasta este momento. Era mejor verlas todas completas desde este momento en una sola sesión, que estarlas viendo por separado y estarlas volviendo a retomar si las veía anteriormente. Entonces, de momento aquí ya lo voy a dejar. Y lo siguiente que vamos a ver va a ser la composición de funciones. Es un tema realmente rápido, es una operación entre funciones, pero ahí vamos a hablar de lo que son las funciones invertibles, que justamente son las que provocan la confusión entre trabajar con la imagen inversa
y la imagen de un conjunto, y ahora sí trabajar a nivel de elementos estos símbolos. Es lo que muchas veces causa la confusión. Por eso en algunos libros se acostumbra a utilizar la notación de im, de f para la imagen. Este sería, déjenme ponerlo así. Im puede ser así, o img, bueno, ahorita lo pongo otro completo. Déjenme ponerlo así. Im de f de u, este puede ser una. También puede venir como img, pero también f, así subíndice f de u. Y para la imagen inversa de f de u serían los análogos. Bueno, en este caso sería v. Y otra que se acostumbra a utilizar es, justamente para no causar estas confusiones, pero son escasos los libros que utilizan estas notaciones. La mayoría de libros de matemáticas abstractas o a nivel ya teórico utilizan estas de acá, porque muchas veces usan el abuso de notación, sobre todo cuando trabajan con conjuntos unipuntuales. Ustedes lo vieron que en algún momento cuando estábamos trabajando aquí, en este por ejemplo, yo no le puse los paréntesis a este b, y eso es porque en ciertas situaciones, pues no, cuando trabajamos con conjuntos unipuntuales se omiten por lo regular los paréntesis. Es una costumbre que se tiene. Tal vez es una costumbre mala porque pues no se habla así, pero el contexto nos da a entender con qué estamos trabajando, si con conjuntos o con elementos. Y cuando trabajemos con composición de funciones y funciones invertibles, ya no vamos a trabajar esta notación a nivel de conjuntos, ya la vamos a trabajar a nivel de elementos. Entonces ahí hay que prepararnos muy bien porque ahí va a venir una confusión. Y ya con eso ahora sí terminaría completo lo de funciones y seguiría inmediatamente, ya comenzaría a ponerles evaluaciones, porque aquí, bueno, ejercicios, les voy a ir poniendo ejercicios que les tome con tiempo suficiente para resolverlos. Les voy a ir dejando, lo quería dejar hasta aquí, ya cuando tengamos bien completo funciones y pueda dejar ejercicios interesantes. Y lo siguiente van a ser combinar algo que considero como temas relacionados entre ellos, pero no relacionados como tal a los otros dos temas, o sea, directamente. Sí vamos a trabajar con funciones y con conjuntos y todo eso, pero ya no van a ser el tema principal, o el tema principal que van a ser combinatoria y vamos a regresar a relaciones. Vamos a hablar de combinatoria, vamos a hablar de permutaciones. Esos tres temas en sí no están muy bien relacionados, a diferencia de los últimos tres temas del parcial, que son enteros, polinomios y complejos, que sí se relacionan mucho. En este caso, estos tres temas, como que este programa tiene temas muy bien segmentados. Entonces, termino funciones y comienzo con otro tema que es un poco diferente. Les digo, de momento aquí les dejo. Ya nada más me falta ver un tema para acabar toda la parte de funciones. Y bueno, la siguiente vez ya hablaríamos de lo que es composición.